El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el Maestro José Briceño, con todo el amor, con toda la entrega, con toda la pasión, enamorado cada día más de mi Eterno, de mi Dios, del Shaddai, del Atón, del Adonai, del Elión, del Elohim, del Shakenun, del Rafa, del Jireb, enamorado de mi Jesús, mi hermano mayor, sentado a la diestra de mi Padre, intercediendo 24 horas por mí, y aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida por mí, donde pasó por un Via Crucis, que no tenemos idea del dolor que ese hombre sintió, padeció, pero que lo sostuvo el amor. Desde Getsemaní hasta la cruz, la ascensión al infierno, el ser abandonado por Dios, herido por Dios, por mi causa, por nuestra causa, enamorado del Espíritu Santo eterno, ese Espíritu eterno, el cual mora en mí, el cual suministra y administra mi vida, mi ser, todo. Gracias por el Espíritu Santo, el agente creativo de la creación y el que sustenta el universo con una palabra que Dios dictaminó. Gracias a Dios, gracias al conjunto de la deidad. Transmitiendo el Maestro Briceño desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, a la Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Que la palabra de Dios se extiende y llega a muchos lugares. Hay una necesidad muy grande del texto sagrado, de la iluminación, de esa revelación que está plasmada en el texto sagrado que se dio por inspiración. Una necesidad muy grande. En esta oportunidad estamos hablando acerca de lo que es la fe. Lo hemos titulado Fe Inconmovible. Y estamos desarrollando el tema de la fe. Y nos toca hoy hablar, darte motivos, razones, demostrarte el por qué Dios es un ser que es digno de ser creído, aceptado, donde Dios deja primero de ser Dios antes de dejar de cumplir una palabra. Dios es integridad, Dios es equidad, Dios es justicia, Dios es lealtad. De modo que podemos decir confiadamente que no debemos darle lugar al temor, porque tenemos un Dios que está vigilando, es una atalaya, 24 horas al día, no duerme, no se descuida, nada lo agarra desapercibido, no es una sorpresa, nadie lo traiciona, no puede ser burlado, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Su prognosis, su eterno conocimiento nos garantiza el futuro. Yo no sé qué tiene el futuro para mí, pero sí sé quién tiene y sostiene mi futuro. Repito, yo no sé qué tiene el futuro para mí, pero sí sé quién tiene y quién sostiene mi futuro. Eso es suficiente para caminar una vida confiada, en paz, en gozo, en seguridad, y entender que independientemente de las circunstancias, las adversidades, los ataques, las pruebas, las tentaciones que puedan venir, todo eso puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos
problemas. Para Dios nada es imposible, y para el que cree en Él, todas las cosas le son posibles. De eso es lo que estamos tratando en este tema. Primera causa por la cual es imposible que Dios nos vaya a fallar a nosotros cuando depositamos la fe en una palabra que Él nos dio. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a sacar a nosotros a bailar una pieza y nos va a dejar en medio de la pista solo bailando. No, Él termina la pieza con nosotros. El que comenzó la obra la perfeccionará. Metas esto en el espíritu. Si usted se mantiene cumpliendo los principios del reino, se mantiene cumpliendo principios universales, se mantiene en una vida de intimidad con Dios, que usted habita en su presencia, y usted se mantiene santo para Dios, consagrado, y que usted no participa de las tinieblas en ningún aspecto, todas las cosas que le pasen le ayudan a bien. Si usted está en el amor de Dios, usted vive una vida de santidad, consagrado para Dios, y usted está en el propósito de Dios, Dios está llevando a cabo su propósito a través de usted, todas las cosas que le pasen le ayudan para bien. Metas eso en el espíritu. Lo que usted tiene que tener cuidado, que lo que le esté pasando no sea consecuencia de lo que usted está haciendo negativamente, fuera del propósito de Dios, fuera del terreno de santidad. Tenga cuidado, usted no vaya a perecer, dice el apóstol Pablo, vaya a recibir usted persecución o tener consecuencias negativas por caminar una vida de perversidad y de pecado y de delincuencia. No, Pedro dice, tenga cuidado por eso, porque si usted está pasando persecuciones, momentos difíciles, adversidades, ataques de la tiniebla, por causa del evangelio, por causa del propósito de Dios en su vida, porque usted está comprometido con el reino de la luz y está afectando las tinieblas, Dios va a responder por usted. Así de sencillo. ¿Ok? Primero, hay que entender esta verdad verdadera del reino. Dios no miente. Oído, Dios no miente. El que es padre de mentira, porque ha sido un mentiroso desde el principio, lo dijo Jesús, es Satanás. Satanás, ese animal, las tinieblas, representada por Satanás, y aún ahí también están los demonios como súbditos, se van a encargar de mentir la palabra de Dios en nosotros. Ellos te van a decir mentira de Dios, mentira de Dios, mentira de Dios, Dios es falso, no te va a cumplir, te dejó solo, Él está durmiendo, Él está desapercibido, Él no está al tanto de la situación que estás pasando. Satanás, las tinieblas van a hacer que te sientas huérfano de un padre vivo. Así, que tengas el sentir de ser un hijo huérfano de un padre vivo. Él sabe que el Dios vive, pero te quiere sentir huérfano. Dios no está a tu cuidado, Él te abandonó. Y una de las cosas que he aprendido del texto sagrado es que todo lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz, lo hizo para no hacerlo conmigo. Ese es el misterio del cambio, que tiene una fuerza y tiene un poder, y tiene una credibilidad que nadie en el mundo la puede tirar por tierra. Si Dios abandonó a su Hijo en la cruz, lo hizo para no abandonarme a mí. Si Dios enfermó a su Hijo en la cruz, lo hizo para no enfermarme a mí. Si Dios maldijo a su Hijo en la cruz, lo hizo para nunca maldecirme a mí, sino bendecirme. Dios coronó a su Hijo de maldición para coronarme a mí de victoria, de bendición. Dios puso sobre su Hijo el pecado para colocar sobre mí la justicia. Dios colocó sobre su Hijo la muerte para colocar sobre mí la vida. Dios colocó sobre su Hijo la enfermedad para colocar sobre mí la salud total y completa. Ese es el poder y la fuerza que tiene el misterio del cambio, que está en el término remisión, remitir, quitarte para poner en. Metas eso en su espíritu. Todo lo que Dios quitó sobre mí, lo puso sobre Jesús, y lo que quitó de Jesús lo puso sobre mí. El misterio del cambio, lo que llaman amputación e imputación.
desde el punto de vista bilateral. Métase eso en el espíritu. En Número se da testimonio de la integridad de Dios y de su palabra. El texto dice, más que integridad, lealtad. Porque la integridad es cuando tú eres íntegro en un área de la vida, pero la lealtad es cuando llegas a ser íntegro desde el punto de vista integral, completo en todas las áreas de la vida. Dios es íntegro integralmente en todas las áreas de la vida. Él es íntegro. Él no te va a fallar ni como padre, ni como sanador, ni como proveedor. Él te va a cumplir en todas las áreas de la vida. Nunca falla. En ninguna área Dios falla. Él es leal. Más que íntegro, es leal. La lealtad en Dios. Entonces, en Número se da testimonio de la lealtad. De la lealtad y de la integridad integral. De la integridad integral de Dios. En Números. Y de la lealtad y la integridad integral de su palabra. El texto dice, cito, Número 23, 19. Lo hemos leído muchas veces. ¿Quién lo ha creído? ¿Quién se lo ha metido en su espíritu? ¿Quién ha formado su carácter con esta verdad? ¿Quién medita en ella de día y de noche? ¿Quién ingirió y digerió esta palabra? ¿Quién ha hecho de esta palabra parte de su vida, de su existir, que forme parte de su vida? ¿Quién ha hecho de esta palabra un estilo de vida? Esta que voy a leer ahora. Porque el problema es que la iglesia lee, no estudia, primeramente no estudia, y muchas veces lo que leen se le olvida, no lo toman en cuenta en momentos de adversidades, se le va todo. Entran en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbre, en desasosiego, cuestionan, opinan, dudan de Dios. Se les olvida todo, se le va, todo se cae, todo se va. El altar de la adoración se cae, el altar de la fe se cae, todo se cae, la esperanza se pierde, todo. Eso es impresionante. Por eso es que al principio dije que la iglesia está llena de hijos de Dios, pero que no son creyentes. Cuando en el Antiguo Testamento se dio lo contrario, hubo creyentes sin ser hijos de Dios. Eso es ironía. Pero ahí estamos. Para eso está este seminario, para enseñarte a vivir una vida en fe. El texto dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dijo Dios algo y lo dejará de hacer? A ver, dígame, una pregunta. ¿Dijo Dios algo y lo dejará de hacer? Podemos responder de ninguna manera, maestro. Entonces, ¿por qué no crees? ¿Por qué no lo crees? Otra pregunta, dice el texto. ¿Habló Dios algo y no lo llevará a cabo? Usted me responde, de ninguna manera, maestro. Entonces, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees tal como está escrito? Así, blanco y negro, sin añadirle nada, como está escrito. Pero cuando usted va a Hebreos, el capítulo 6, verso 18, mire lo que está plasmado en el texto. Ingiéralo, digiéralo, vívalo, medite, forme su carácter con esto, aliméntese y no se deje robar esta verdad de las tinieblas. El texto dice, cito, para que por dos cosas, oiga, dos, vamos a ver cuáles son esas dos. Para que por dos cosas inmutables, incambiables, requisitos sine qua non, no puede pasar por alto, no lo puedes evadir, no lo puedes refutar, punto. No se te permite opinar, ni cuestionar, ni dudar.
¿De qué, maestro? Lo que te voy a decir. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible. Para los que dicen que para Dios todo es posible, no hay cosas que son imposibles para Él. Esta es una de ellas. Imposible que Dios mienta. Jamás y nunca esperes que Dios mienta. No lo puede hacer. Por ninguna razón lo puede hacer. Jamás. Ahora, ¿cuáles son estas dos cosas? Estas dos cosas que dice el texto sagrado, que son inmutables y que son las que te dicen que es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, la promesa, y dos, el juramento. La promesa y el juramento. Oye, dice el texto sagrado en Hebreos 6:8, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente, óigase, Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Lo vuelvo a repetir, Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Señores, el mentir Dios está en contra de sus propios principios. Dios es verdad y de la verdad no procede la mentira. Es lo que dice Primera de Juan 2:21. Dice, no os he escrito como que si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios es absoluto y jamás Él va a mentir porque está en contra de lo que Él es. Señores, lo vuelvo a repetir, Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Si Dios no mintiese, porque no quiere, quiere decir que tiene la posibilidad de mentir. Porque es que no quiere. Entonces Él lo puede hacer. Le hago una pregunta. ¿Qué esperanza tengo yo de vivir una vida en la eternidad con un Dios que algún día me pueda mentir? Porque Dios no miente no porque no puede, sino porque no quiere. Pero el texto no dice así. Dice que Dios no miente porque no puede, no porque no quiere. Aunque Dios quisiera hacerlo, no lo puede hacer. Está en contra de su naturaleza. Entonces me llama mucha la atención el hecho de que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El texto dice que es imposible que Dios mienta. Reitero, esto indica que con todo y el que Dios quisiera mentir, no lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en contra de su naturaleza. Por la eternidad, de la eternidad, Dios siempre será fiel. Él no puede mentir. Señores, Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El no querer mentir le da la posibilidad de que algún día lo pueda hacer. Ya te lo dije. Y qué esperanza tenemos de vivir en la eternidad con un Dios que algún día nos pueda mentir. Vamos, dígamelo. Mire, Dios tiene principios éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios con lo que Él es por naturaleza. ¿Qué son principios éticos y morales? Es todo aquello que compromete a Dios con Él mismo, con su propia naturaleza, con su ser. Ejemplo de esto, el primer ejemplo es que Dios no peca porque Él es santo. Si peca, si Dios transgrede los principios del reino, principios universales, estaría en contra de su naturaleza, que es santidad.
Eso tiene que ver con principios éticos y morales. Dios no peca porque Él es santo. La Escritura dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Otro ejemplo está en que Dios no odia. O sea, en Dios no hay ningún tipo de resentimiento. Dios no odia, no tiene raíces de amargura, no tiene envidia, no tiene celo. ¿Por qué? Porque Él es amor. En Dios no hay ningún tipo, oígase esto, ningún tipo de resentimiento. No lo hay. ¿Por qué? Porque Él es amor. En Dios no hay ningún tipo de resentimiento, lo vuelvo a repetir. No hay odio, oído, no hay odio, no tiene raíces de amargura. En Dios no hay odio, no hay raíces de amargura. Falta de perdón no lo hay, porque Él es amor. Si lo hiciera, si estos flagelos estuviesen en el corazón de Dios, esto que acabo de nombrar, que son parte de lo que conocemos teológicamente como resentimientos, si estos flagelos estuviesen en el corazón de Dios, señores, eso estaría en contra de lo que Él es. En contra de lo que Él es, porque Él por naturaleza es amor. Dios es amor. El texto dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso lo escribe Juan en su primera carta, el capítulo 4, versos 7 al 8. Esto es lo que tiene que ver con principios éticos y morales. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo se registra lo que se denomina principios éticos y morales. Vamos a ver. Principios que tienen que ver con la ética y la moral de Dios. El texto dice, vamos a fundamentar esto en las Escrituras. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es la causa? Maestro, el texto te lo dice. Él no puede negarse a sí mismo. Esos son principios éticos y morales, donde Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si Dios quebranta este principio, dejaría de ser Dios, ya que estaría negándose a sí mismo. ¿Aló? Segundo, primeramente, Dios no miente. Ahí está la primera base por la cual yo debo creer en Dios 24 horas al día, a ojos cerrados, sin opinar, sin dudar y sin cuestionar. Ahí está la primera causa por la cual yo debo descansar en Dios, y en mí debe haber paz independientemente que esté en medio de la tormenta. Él me dijo, pasemos al otro lado, y vamos a pasar al otro lado. Jesús se va en la barca con nosotros. Él está durmiendo, pero el dormir de Jesús no es descuido. El dormir de Jesús es que está en el reposo de Dios. Me acuerdo en una ocasión, iba a un viaje internacional en un avión a 32,000 pies de altura aproximadamente. Creo que tuvo que elevarse un poquito más por la tormenta eléctrica que había, una cosa impresionante, que entraba en una tormenta eléctrica.
y no se pudo evadir la tormenta. Y entramos en una señores, el avión se sacudía, pero una cosa impresionante, como la tormenta sacudía aquel avión. Y en medio del sacudir de ese avión, todo estábamos tensos. Yo me incluyo porque yo también estaba tenso. Aquella cosa era impresionante lo que estaba pasando en el avión. Muchas de las compuertas donde iban los equipajes pequeños se abrieron. Las azafatas corrieron y cerraron, pero arreguindándose de los asientos, que había mucha turbulencia, fuerte turbulencia. Y yo estaba en el puesto 4A. A mi lado había una señora en el 4B. Por cierto, tenía un rosario en su mano que parecía una cadena de bicicleta. Se le mete una pepita por no sé, creo que por 3 o 4, no sé por cuántos Padres Nuestros. La viejita hacía al revés, le metía 7 por un Padre Nuestro. Una asustada la viejita, al lado mío, ahí, asustadita, tensa. Pero en el 4C, en el 4D, había una pareja, matrimonio, que estaba sentadito, también tensos, también asustados, también llenos de temores por la turbulencia, que no fue fácil, pero en sus brazos cargaban un niño y estaba durmiendo. Cargaban un niño y estaba durmiendo. Su papá tenía el niño en los brazos. Y cuando yo estoy viendo aquello, escuché la voz de Dios por el Espíritu en medio de la tormenta, de la turbulencia, que me dijo: ¿estás viendo ese niño en los brazos de su padre? Le digo: sí, Señor. Está asustado, está amedrantado. ¿Qué hace? Duerme. Sí, descansa. Sí, entra en el reposo de su padre. Sí, porque él sabe que su padre va a cuidar de él. Digo: sí, Señor, así tienes que ser tú conmigo. Independientemente por lo que estés pasando, por las adversidades, por las tormentas, los huracanes, independientemente por lo que estés pasando, en tu corazón tiene que haber paz al saber que tú estás en mi cuidado. No te dejes intimidar, amedrantar y entrar en temores, en dudas, en ansiedades, en pánico, las circunstancias, sino mantente en fe en lo que mi palabra dice. Yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. No estás huérfano, te envío un consolador, y además de eso mi Padre te cuida como me cuidó a mí, hasta el punto que me levantó de los muertos. Ten paz. Señores, me recosté, cerré mis ojos y empecé a gemir y a sollozar, y lágrimas salieron, y le dije: perdóname, Señor. Salimos de la tormenta, salimos de la turbulencia y llegamos al aeropuerto, pero aprendí esa lección de Dios. Segunda causa por la cual Dios es digno de ser creído, aceptado, donde no debemos ni opinar, ni dudar, ni cuestionar una palabra que Él nos dé. Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Primero, Dios no miente. Ahora vamos a Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Mire, el Eterno, por sobre todas las cosas, respalda su palabra y no la pasa por alto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se seca la hierba, se seca la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jeremías
da testimonio de esta gran verdad que debemos atesorar en nuestro corazón. El texto dice, eso está escrito en Jeremías el capítulo 1, verso 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obras. Cuando analizo este pasaje, este texto, me llamó la atención el término apresurar, el verbo, ese verbo, apresurar, dice apresurar, porque yo apresuro, ese verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento, ser vigilante, como una atalaya. El texto simplificándolo dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo estoy como una atalaya vigilando y pendiente para que mi palabra se cumpla. Dios no soltó la palabra a la deriva. Él está vigilando, pendiente como una atalaya para que nada de lo que Él diga, ni una jota, ni una tilde, ni nada, ni una iota, ni una tilde, nada deje de cumplirse. Todo se va a cumplir tal como Dios lo dijo. Todo lo que los profetas dijeron y el Espíritu Santo inspiró y escribieron acerca de Jesús, todo se cumplió, todo se cumplió en la vida de Jesús. No hubo nada que no dejase de cumplirse en la vida de Jesús, todo se cumplió. Por eso siempre he dicho que Jesús no cumplió la ley se cumplió en Él. Todo lo que los profetas dijeron se fue cumpliendo en Él. Ahora, Jesús da testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra, de la lealtad de Dios y de su palabra. El texto dice, eso está escrito, el texto dice en Mateos el capítulo 5, verso 17 al 18. Jesús dijo, cito, no penséis que he venido para abrogar, o sea, anular la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, que es una jota, la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, que es una tilde, un pequeño trazo o punto que se utiliza para distinguir ciertas letras de otra. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24:35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero me llama la atención, seguimos en el estudio, que etimológicamente el término pasará, que aparece en el pasaje, da la idea de dejará de ser. O sea, el texto simplificando nos dice, el cielo y la tierra dejarán de ser. Esto es escatológico lo que Jesús está aquí presentando, pero mi palabra nunca dejará de ser. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3 y Hebreos 11:3. En conclusión, sobre esta verdad, Dios y la palabra son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando él mismo, ya que él es la palabra. Lo otro. Señores, Dios cumple todas sus promesas.
Cuando Dios hace una promesa, es imposible que ésta caiga a tierra y se deje de cumplir. Porque cuando Él promete algo, siempre lo hace comprometiéndose con el yo soy de Él mismo. De modo que es imposible que Él, quien el Eterno, deje de cumplir lo que ha prometido. Y menos cuando lo prometido está bajo la condición de un pacto. En el libro de Josué expresa esta verdad. El texto dice, Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas, ¿cuántas? Todas se han cumplido. Si usted va a Josué, el capítulo 23, el verso 14 dice, cito, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas, ¿cuántas? Todas os han acontecido. Todas se cumplieron, todas se han cumplido. No ha faltado ninguna de ellas, y ninguna es ninguna. Si usted va a Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 56, conseguimos el mismo principio. El texto dice, cito, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna, ¿cuánta? Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todas se cumplieron. Todas. ¿Por qué? Porque Dios cumple todas sus promesas. Nunca se le olvide. Y lo cuarto por la cual Dios es digno de ser creído y aceptado es que Dios interpuso juramento sobre su palabra. Preste atención a este tópico. Para entender la fuerza y la seriedad de un juramento, debemos analizar las propiedades implícitas que hay en un juramento bajo las culturas hebreas. Si no las estudiamos, no podemos entender lo que dice el texto, cuando dice que Dios interpuso juramento sobre su palabra. Según las culturas hebreas, jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una persona. La raíz hebrea de jurar es de 7. Es la misma. Algunos deducen que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo, y de esta forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento, 7 veces en un juramento. La raíz hebrea que indica jurar afirma lo siguiente: Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno. Mira la fuerza de esta verdad. Ahora, las escrituras registran varios acontecimientos donde Dios interpuso juramentos sobre su santidad y sobre su palabra y sobre sí mismo, quedando su santidad, su palabra y él mismo como garantía de dicho juramento. Vamos a analizar los pasajes. En Génesis, el capítulo 22, verso 16, el texto dice, cito, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tú mismo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esto es con Abraham. Dice el texto, y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Por quién? Por mí mismo he jurado. Dios está como garantía del juramento. Si te vas a Éxodo, el capítulo 6, verso 8, dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad.
alcé mis manos jurando. Si vas a Nehemías, el capítulo 9, verso 15, dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Pero si te vas al Salmo 89:35, dice: una vez he jurado por mi santidad, que está incluida la santidad de Dios, y no mentiré a David. Cuando tú vas al libro de los Hebreos, entonces ahora cuando vamos a entender esto, porque el libro de los Hebreos presenta, porque presenta a Dios en un juramento. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 18 dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de sus consejos, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Cuántas dos cosas inmutables? ¿Cuáles son esas dos cosas? La palabra y el juramento. Las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, la fe. No te desesperes, en el reposo, ten fe, ten paz, descansa en la paternidad de Dios, consuelo, lo que hemos acudido para asirlo de las esperanzas puestas delante de nosotros. Ahora, escuche bien esta verdad, preste muchísima atención. ¿Qué le da valor a un juramento? Porque si no presentamos el valor de un juramento, o lo que le da valor a un juramento, no hemos dicho nada. Ya sabemos que Dios juró por sí mismo, que Dios juró por su palabra y que Dios juró por su santidad. Está incluido Él, está incluido la palabra, está incluido la santidad en el juramento. Vamos a ver. Si Dios no cumple el juramento, que hizo, pues deja de ser Dios, su palabra se cae y su santidad se pierde. Vamos a ver qué le da valor a un juramento. Al responder esta interrogante, nos daremos cuenta que lo que le da valor a todo juramento es la pena que está detrás del juramento. Jurídicamente hablando es así. Te doy un ejemplo. Vas a un tribunal como testigos. Al subir al estrado te someten a un juramento para tener fianza de que todo lo que vas a decir está fundamentado en la verdad. Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Tú dices: lo juro. ¿Ok? Siéntese, señor, en el estrado. De no ser así, o sea, si a ti te agarra el juez, el fiscal, el abogado de la defensa o el tribunal o el jurado completo en una mentira, cometerías acto de perjurio. Oiga, cometerías acto de perjurio. ¿Qué indica falsear el juramento? ¿Por qué? Porque tú juraste decir la verdad y te están agarrando una mentira. Eso se llama perjurio, que es falsear el juramento. Y eso te darían una pena de 6 meses a 2 años de cárcel. Ahora, lo que hace que un tribunal completo, o sea, el juez, el fiscal, el abogado de la defensa, ¿ya? Y el jurado confíen en la veracidad de tu testimonio, es que tú sabes que si mientes tienes una pena sobre ti. Llevando esta verdad al ámbito espiritual, en relación al juramento que Dios hizo, ese juramento, ¿cuál? El que Dios hizo, tiene que tener una pena para que tenga valor. Es decir, a Dios le tiene que afectar en algo el cometer acto de perjurio, mintiendo y falseando su palabra, no cumpliendo sus juramentos, y de esta forma incumplir su juramento
la pena que cae, oído, la pena que cae sobre Dios al falsear el juramento, al no cumplir las promesas, las bendiciones y el legado y nuestra herencia, según los juramentos que están registrados en la Escritura, es que 1, deja de ser santo; 2, deja de ser su palabra, pierde credibilidad; y 3, deja de ser Dios porque juró por sí mismo. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que si Dios falsea su juramento, pierde su trono. Caeríamos en un caos total porque Satanás se apoderaría de él. Jesús dijo, eso está escrito en Mateo 23, 20, 22. Pues el que jura por el altar, jura por él. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Entonces, por los principios que acabamos de observar, nos podemos dar cuenta de la integridad que hay en Dios y en su palabra, que por nada en este mundo Él nos va a fallar. Es decir, si Dios no cumple su juramento, dejaría de ser Dios, su palabra se invalida, perdería su santidad y perdería el trono. Porque el que jura por el trono compromete que está sentado en el trono. Y el que jura por el que está sentado en el trono compromete al trono mismo. Eso usted tiene que entenderlo. Óigase esta verdad que está aquí. Isaías 55, el verso 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Nunca olvides que la obra del diablo, metas esto en el espíritu. Señores, eso no se lo olvide nunca. La obra de las tinieblas, del diablo, demonio, es tratar de mentir, desvalorizar, tergiversar la palabra de Dios en el creyente. Lo hizo con Eva. Eso está registrado en Génesis, el capítulo 3, versos 1 al 5. Lo trató de hacer con Jesús, según Mateo 4, 1, 11. Lo va a tratar de hacer con nosotros también. En Mateos, el capítulo 13, verso 28, en la parábola del sembrador, Jesús dijo que el diablo es el que encargado de robarse la palabra. Si hacemos un análisis de Génesis 3, 1, 5, nos daremos cuenta de que la obra del diablo es tratar de tergiversar, mentir la palabra de Dios en la vida del hombre cuando éste recibe una palabra específica de Dios. Él no le dijo a Eva que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo que de todo árbol podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Según Génesis 1:29, 2:9, 2:16. Satanás le dijo todo lo contrario a la mujer de lo que Dios había dicho. Y de paso le dijo que todo lo que Dios había dicho era mentira. Aquí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que de todo árbol puede comer. No comáis de todo árbol del huerto. No, Dios dijo que de todo árbol podemos comer. Lo único que no podemos comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya aquí la cosa está mal. No comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis, para que no moráis, dice el texto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, mentira de Dios.
En una ocasión, usted tiene que entender, métase en el espíritu. La obra de Satanás es tratar de mentir la palabra de Dios en usted, quitarle el valor. En una ocasión, en un momento de conflicto, Josafat le dio al pueblo una palabra determinante que lo llevó a estar seguro de Dios y de su palabra, y esto le trajo muy buenos resultados. Él dijo: oídme, Judea y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas, que es su palabra, y seréis prosperados. Segunda Crónica, capítulo 20, verso 20. 4 principios presenté, de los cuales te van a decir que Dios es digno de ser creído, que su palabra es digna de ser aceptada y que por nada la dudes. No permitas que en tu corazón entre el temor, va a entrar la duda, va a entrar la desconfianza, va a entrar la incertidumbre, vas a empezar a opinar y a cuestionar y a dudar de Dios, y vas a entrar al llegar a la etapa final del temor, que es el pánico. Eso te va a causar problemas. Es mejor mantenerse creyéndole a Dios, independientemente por donde estés pasando. Cree que aunque la noche sea oscura, por muy oscura que sea, hay un sol que va a salir. Ten eso seguro. Hay un sol que va a salir y va a alumbrar. El sol de justicia, que es Jesús, se va a manifestar en tu vida y va a traer resultados positivos. Y vas a ver la presencia y la gloria de Dios manifestada en tu vida. Amén. Bueno, se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle: 1, oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje, no se queden con él. Y 3, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. De esto vivo, a esto me dedico. ¿Ok? ¿Estás agradecido? Maestro, estoy muy agradecido. Yo quiero aportar para su ministerio. Hazlo. ¿Cómo lo hacemos? Están los correos, maestro, están los correos josén77, bricenoa77@gmail.com, o si no, llámame al 786-604-3352 y me preguntas cómo hacerlo y yo te voy a dar respuesta de eso. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.